Hola a todos, mi nombre es Edier David Oliveros Barrios, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y a continuación pues voy a explicar la fase 2, intercambio cultural del curso Antropología Cultural. Entonces en la guía se nos pide que definamos lo que es aculturación. Yo quisiera interpretar de pronto el hecho de que para poder hablar de aculturación hay que entender o tener claro qué es cultura, ¿no? Y la cultura, muchas personas que definen esta palabra la definen como ese conjunto de prácticas que una sociedad mantiene y que transmite a lo largo del tiempo, que se convierten en su identidad. Eso podría ser cultura, ¿no? Entonces, la culturación viene a ser ese intercambio de características culturales que resultan cuando las culturas tienen contacto continuo de primera mano. En ese sentido, cualquiera de los dos grupos, o ambos, o pueden ser varios, no solamente puede ser dos, ¿no? Pueden cambiar. Es posible que parte de la cultura cambie, pero permanece en cada grupo de manera independiente. Y esto es algo muy interesante porque a veces pensamos que cuando hay aculturación dentro de varias culturas, una desaparece. No es así. Ambas permanecen de manera independiente, aunque adoptan de las culturas de la otra, con la que están interactuando, adoptan algunas características, ¿no? Pueden ser, o se intercambian el baile, las comidas y la música, inclusive, ¿no? Entonces, esto se conoce como el contacto interétnico. Es lo que denota la interacción de varias culturas. Y esto puede pasar a través del comercio, puede pasar a través del idioma, que tienen ese tipo de contacto, las guerras, las conquistas, etcétera. Y nosotros sabemos mucho de eso. Nuestra historia habla mucho del contacto interétnico que ha habido acá en América desde la colonización europea. Entonces, estos contactos interétnicos conllevan en sí mismo un proceso de aculturación, porque hay intercambio de características culturales. Y estos cambios son relativamente diferentes. No siempre los contactos interétnicos son iguales y obviamente dependen de las culturas que están involucradas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando hay un contacto interétnico, hay un proceso que se lleva a cabo. Lo primero que pasa o lo primero que acontece en medio de las dos culturas es ese choque cultural, ¿no? Es el principio del rechazo a los rasgos multiculturales, porque las personas están acostumbradas a sus prácticas, a sus hábitos, y cuando viene algo nuevo, lo más natural es el rechazo, ¿no? Ese rechazo que existe a, a lo extraño, a lo desconocido. La siguiente etapa yo pienso que puede ser la imposición, y en esta etapa una cultura siempre es más dominante y esta cultura se impone ante la más débil, aunque es posible que aunque sea la más fuerte pueda que adopte algunas características, no porque es es la más fuerte o es la dominante pues va a imponerse, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la siguiente etapa, la asimilación, es posible que la cultura débil se incorpore a una cultura dominante, pero hay que tener en cuenta, y lo dije anteriormente, no va a desaparecer, porque la aculturación no es eso, pues básicamente es adoptar algunas características de otras culturas, pero no desaparece como tal, permanecen en sí mismas. Entonces, ¿cómo los proyectos de desarrollo generan aculturación, ¿no? Entonces, eso es algo muy común y lo vemos hoy en día y más en nuestra sociedad actual, cuando vemos cómo los pueblos con culturas distintas empiezan a tener contacto de manera que se socializan los proyectos y empieza un proyecto productivo en una ciudad, en algún lugar. Entonces estos proyectos, estas personas empiezan a socializarse y empiezan a tener contacto, empiezan a crear un ambiente donde la cultura nativa recibe de una cultura foránea instrucciones que pueden cambiar su percepción de su entorno. Obviamente cuando hay asuntos religiosos que son también pertinentes, eh, hay un proceso que se conoce como la evangelización. Y la evangelización, pues básicamente viene a ser ese proceso en el que hay una aculturación de una cierta característica muy religiosa, ¿no?
Entonces, en este término es utilizado por aquellos que al enseñar sus doctrinas o prácticas religiosas intentan cambiar la cultura de una sociedad que ya promulga un credo. Yo creo que eso se ve mucho y a diario aquí en nuestra sociedad cuando nosotros que ya tenemos definida nuestra identidad religiosa, recibimos una cultura extranjera, algunas enseñanzas, eso se lleva a cabo. Y eso pues lo veo mucho y ese término que se utiliza para eso es la evangelización en algunos casos, ¿no? Entonces hay en Colombia un ejemplo muy claro y en nuestra región, aquí en la región cordobesa, eh, hay una empresa que es Urra, es una hidroeléctrica situada al sur del departamento de Córdoba, en el municipio de Tierra Alta, para ser más exacto. Entonces, su construcción significó la aculturación de los pueblos nativos del Alto Sinú, que son los Embera, a reemplazar sus prácticas. Bueno, estos son los riesgos, ¿no?, que traen estos acontecimientos de aculturación. Dice que a reemplazar sus prácticas de estilo de vida naturales, los nativos optan por nuevas formas de conseguir sus alimentos, cambiando su cultura de la caza, por ejemplo. Ya no salen a cazar porque su entorno ha cambiado, y eso tiene un efecto devastador en sus hábitos rutinarios y que se transmiten de generaciones, ¿no?, como cuestiones de, que trascienden de generaciones en generaciones, porque ellos seguramente tienen ya definidas algunas costumbres de cazar en el verano, o de pescar en el invierno, de cazar en el verano, pero como ya se ha transformado su entorno, entonces eso cambia, ¿no? Y al introducir otras maneras de comunicación, los dialectos nativos van siendo desplazados de alguna forma, también pueden ser reemplazados. Ellos tienen sus propios dialectos, esas personas que viven allá en el Alto Sinú, y cuando reciben esa visita de esas personas que son nuevas para ellos, pues tiene que haber una transformación de la comunicación. Entonces introducen una cultura, eh, una característica de la cultura que es la comunicación o el idioma, que se va reemplazando ahí. Y aquí hay un ejemplo, hay una niña en Vera con un periódico, una novela, ¿no?, que está en su lenguaje proporcionado por la empresa Urra. Esta foto la saqué de la página de Urra S.A. Y ahí vemos como una niña está leyendo un libro, pues con una imagen. Entonces nos damos cuenta cómo estos procesos de aculturación van transformando las culturas nativas de los pueblos. Muchas gracias, espero que cumpla con los requisitos de la guía.